Sí, Ayer pasó uno a toda velocidad con un casco puesto sí, incluso. bien, Un como debe ser, piloto, como debe ser. un Yo la piloto de otra las vez, calles. la otra vez lo pensaba, para irme de mi casa al otro trabajo que me queda cerca de Sí, la estación. claro. Imagínate si agarro no la autovía, porque La no, Vanciela. no, la Lisandro La Torre, no. Ajá. Y ¿Qué los podría días llegar de a viento, ser los de mi días de suerte? viento te quisiera ver pechando contra el viento justamente. Sí, No estaría malo, ¿eh? El monopatín va a ser tendencia un tiempo sí, más. Lo que es tendencia son los títulos en la dale. mañana de este ¿Quién, espacio. tendencia y no tendencioso? No, exactamente. Y tenemos varios para contarte en la jornada. Antes de comenzar la jornada. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, una de las, por fuera de lo político que vamos a comentar durante todo el día también, y Juli creo que te va a contar algo de, que tiene que ver con lo que Cari también adelantaba, que es el lanzamiento de Belón y de Cotillo y demás. Hay una noticia, sí, No sí, puedo creer. por Te la dejo igual si por querés. su pollo. Hay una noticia policial barra judicial muy impactante que tiene que ver con un juicio que comienza contra un ex militar que está acusado de haber sometido sexualmente a su propia hija. Vimos, ¿te acordás? Sí, El inicio de la denuncia hace muchos años sí, esto. sí, sí. Esto ocurrió entre 2003 y 2009. Mirá cómo funciona la justicia, que el juicio comienza ahora, aunque él está detenido desde 2021 y su hija ya es mayor de edad, de la cual abusó supuestamente y está tratando la justicia de probarlo. ¿Por qué tratando de probarlo? Porque él no se, siquiera aceptó esto. Él dijo que es inocente de todo lo que se lo acusa y además dijo que su familia tenía una, y esto textual, dinámica ejemplar. Sin embargo, a este sujeto, ex militar, se lo acusa de haber abusado de su hija en su propia casa durante 6 años por lo menos. Así que en la Cámara Oral de Río Gallegos se está ya afrontando este juicio que tiene como fiscal o como fiscales a Antonio Chan y a Naría Molina está como jefa de despacho y se conocerá en breve si se le logra aprobar o no y en tal caso cuánta es la pena que tendrá que afrontar este hombre que estuvo alojado en principio en la comisaría primera de Río Gallegos y que luego fue trasladado a la comisaría segunda de Puerto San Julián. Obviamente que por estos días fue trasladado nuevamente a nuestra ciudad para afrontar este delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo. Eh, el juicio ya está en marcha y tiene como integrantes del tribunal a el juez Joaquín Cabral, a María Alejandra Vila como vocal titular y a Enrique Arenillas como vocal subrogante. Eh, Así que veremos un poco qué sucede con esto, pero hay una acusación sumamente grave y este sujeto no solamente dijo que era inocente de haber abusado de su propia hija, sino que además su familia tenía una dinámica ejemplar. Venga, Brian, porque finalmente ayer se convirtió en la adhesión
a la ley nacional y provincial de alcohol cero en Río Gallegos. Este proyecto que fue elevado, que fue tratado y que llegó a comisiones, perdón, a la sesión de ayer del Consejo Deliberante, fue presentado por el concejal Pedro Muñoz y ayer, en la sesión del Consejo Deliberante, fue aprobado por unanimidad, por lo cual el municipio de Río Gallegos, nuestra ciudad, tendrá entonces, apenas se promulgue y que entre en vigencia, al igual que casi todos los municipios, creo, ahora de la provincia, no sé si falta uno más, faltaba además de Río Gallegos, Creo que Las Heras. creo que Las Heras y Gallegos eran los últimos que faltaban. Calafate, chicos. No tengo presente. Hay No, que averiguar. aparentemente no, porque por lo que decía Maru Sanz ayer en charla con los chicos, puede que no. Bueno, fue aprobado en este caso por unanimidad en nuestra ciudad y va a empezar a regir la tolerancia cero en nuestra ciudad a partir de ahora, entonces no, o a partir de que esto ya el municipio informe que ya entra en vigencia, tras ser aprobado en el Consejo Deliberante, no habrá changüí a la hora de manejar. Con poquito de alcohol en Sí. sangre que tengas, Al final no nos dejan hacer nada, no se tiene libertad en este país. va a ser considerado como positivo, ¿no? Y te van a secuestrar el auto y todo lo demás. Las multas se prevén de casi 60.000 pesos y 140.000 creo para la primera de estas infracciones. Maru Sanz ayer habló con los chicos de la otra gestión y dijo que alcohol cero al conducir es literalmente la ley por la vida. Ella fue una de las principales defensoras e impulsoras de esto, de que también rija en nuestra ciudad y no solo en rutas provinciales. Así que ayer fue muy festejado por Estrellas Amarillas y además por la Agencia Provincial de Seguridad Vial este fallo y esta aprobación por unanimidad de este proyecto. Bueno, y otra buena que tuvimos ayer tiene que ver con buenas nuevas para el grupo Buen Día Vida. Y hoy vamos a hablar con Patricia Lozano de eso porque ayer hubo mesa grande de reunión donde estuvieron no solo obviamente las integrantes o las referentes del grupo Buen Día Vida, sino también el intendente Pablo Grasso y Belén García por parte del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno. ¿Qué le contaron al grupo Buen Día Vida que estaba tremendamente feliz ayer? Primero que el municipio les va a ceder el terreno para la futura sede. Y después el gobierno contó que ellos le van a construir la sede. Así que con estas novedades se acabaría... Sí, acá nos vino cuenta ahí cómo viene la mano. Y en principio es una buena, ¿no? Porque la intendencia se va a hacer cargo de aportar el terreno y el gobierno se va a hacer cargo de construir la sede. Después veremos los tiempos, la licitación, todo lo que sabemos que tiene que ver con la obra pública. Esto no va a ser de un día para el otro, no les va a solucionar el problema ya, porque creo que en 2 semanas se quedan sin sede y sin lugar. Pero a futuro, por lo menos a más largo plazo, van a tener el terreno y se supone, si todo sale bien, van a tener la sede. Se lo adjudicaron los dos, ¿no? Dice Cari, claro. Claro, fue en conjunto, no hubo reunión donde se armó todo bien. Faltó Lalsec ahí también diciendo, nosotros también vamos a colaborar. Claro, no, con LASEC todo mal parece. Así que, bueno, Belén García Grasso por un lado confirmó el terreno, Belén García a nombre del gobierno confirmó el terreno y a futuro entonces habrá solución definitiva para el grupo Buen Día Vida. Hoy vamos a hablar con Patricia para ver cómo viene la mano en lo inmediato, porque para fines de este mes, a fines de mayo, tienen que irse del lugar donde están, que es en LASEC, las han desalojado. Y todavía están buscando, o al menos hasta ayer, estaban buscando un lugar para funcionar en lo inmediato. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Le agradezco por la sensatez, además de que está ubicado en locales en nuestro diario. Fernando me lo cedió porque tiene que ver con dos referentes políticos
del interior provincial en este caso. ¿Por qué? Fernando Cotillo, intendente de Caleta Olivia, y Javier Belloni, o Belloni, como le quieran decir, intendente de El Calafate, anunciaron oficialmente sus candidaturas a gobernador. Es cierto que no se entiende mucho la naranjita. Podría haber sido solamente el color y no la forma de una fruta, ¿no? Porque no tiene nada que ver con nuestras latitudes. Capaz que se le Pero- falta madurar a Santa Cruz porque tiene una hojita, ¿viste? La verdad que podría haber muchas interpretaciones al respecto. La realidad es que Parece corriente. es el color predilecto de el intendente calafateño o Ujú. calafatense que en el autódromo, por ejemplo, Está todo naranja. reinó el naranja. Ujú. Sus empleados municipales, así como Ujú. usted usa el buzo del Festival de Río Gallegos Ujú. Celeste, los empleados del Calafate utilizan una campera con color naranja. Ujú. Así es que estos dos referentes del Frente de Todos se suman oficialmente a Pablo Grasso en el montón. Lo decía Karina, no sabemos si revueltos o no, pero juntos en definitiva, dentro de un mismo lema, sumarán para el que más votos tenga. Sí. Ahora, ¿quién será el que más votos tenga? Esa va a ser la cuestión. Candidatos 3.0 podría ser, porque ninguno habló todavía. Es Ayer verdad. fueron flyers lo que vimos y muchos militantes ya, por ejemplo, Belloni tiene sus militantes Sí. que ayer tienen un Facebook oficial increíblemente. Ah, mira. Y ayer mostraron cómo Como trataban. militancia Belloni, algo así. Claro, sí, algo así se llama, no me acuerdo el nombre exacto, pero mostraron ayer, hicieron una galería de fotos de cómo ya están pintando todo paredón libre que hay en Calafate, está Ah, naranja mira. ya. Y encima en el Calafate creo que hay una ordenanza que lo prohíbe a eso. Bueno, ellos mismos lo están Sí. rompiendo entonces. El glaciar igual en estos días vamos a ir, vamos a fumigar un colorearlo? naranja, sí, Es bastante color naranja. Colorante le van a tirar. claro, Es ecológico. Es lo único que falta. Bueno, en algunos casos, que sea por flyer es mejor que abriendo la boca, ¿no? No sé si este es el caso, no Depende quiero quién. decir que sea el caso de los intendentes del Calafate y de Caleta Olivia, pero bastante alejado de la gente en realidad decir un flyer, tomá, aparte de un anuncio tan importante como quiero ser gobernador, es como Sí, tomá es la que- palabra, hacer un es que- acto o lo que fuera y Es que decí. eso va a llegar seguramente, pero Sí. bueno, es una manera Pero la de oficialización, darse digo cuenta, yo. de dar a conocer la confirmación sería, no oficialización. Tal cual. Oficialización de que ya van a hacer. Entonces, el Frente de Todos ya tiene 3 candidatos al menos, Pablo Grasso que ya está en carrera hace rato y ahora empiezan a carretear Javier Belloni y Y Fernando quedó- Cotilo, Cotelo. poniendo claro, utilizando la misma lógica serían Belloni y Cotilo. Cotilo. No sé si le Gracias queda por la bien Nicotilo. Cotilo no queda bien. ¿Y el otro, Pablo? Lo esperaremos. Al final, cuando quieren traer inversiones, cuando quieran traer dinero al país, se los detiene. 2 chilenos intentaron ingresar con 200.000 euros pegados, adosados al cuerpo, y la aduana los detuvo, con los billetes ahí en zona de la Ingle. Los dólares en la guatita. Sí, Manso Condoro. exactamente. Manso Condoro se manda. Estoy empachado de euros, dijo uno, y los agarraron. Guillermo Michel, director general de la aduana argentina, dijo, mientras los productores agropecuarios genuinos liquidan debidamente las divisas, otros montan operaciones simuladas con la intención de defraudar al Estado. No lo vamos a tolerar. Esto tuvo lugar en Mendoza y justamente intervino el juzgado federal número 1 de dicho país. Interviene el juzgado federal de Mendoza, pero ingresaron por el aeropuerto internacional de Ezeiza provenientes de Brasil. No supieron explicar por qué y justamente los detuvieron. También tenían droga, por la duda, por si no fuera poco, tenían popper. ¿Completo? Que sí, se llamaba Completo, la droga del amor. Así que tranquilo los muchachos, se vinieron con todo. Iban de carrete. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día.
Gracias, Brian. En épocas de candidaturas, de presentación, yo te salgo a acompañar, yo te voy a apoyar en tu campaña. Bueno, el candidato de Cristina. ¿Quién es el candidato de Cristina? Guado de Pedro. Sumó el apoyo de un gobernador peronista, Eduardo Guado de Pedro. Sigue sumando adherencias a su candidatura presidencial. En este caso, em, en la interna del Frente de Todos, Guado de Pedro ya comienza, dicen muchos, a sumar volumen político ante una eventual candidatura presidencial. Y es por eso que sumó en la jornada de ayer el apoyo restricto de Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja. Eh, Busca Guado de Pedro que también Quintela encabece la boleta presidencial del Frente de Todos, con algún cargo testimonial. También había expresado su su adhesión el ministro del Interior, el catamarqueño Raúl Jalil, y de a poco se habla que el alfil de Cristina Kirchner, Guado de Pedro, sería quien en días más ya defina que va a ser el candidato oficial por el Ayer Frente de Todos. Cristina le dio como la bendición a Ujú. tres, creo que los tres integrantes de la Cámpora, ¿no? Guado de Pedro de la Sí. Cámpora. Sí, Guado de Pedro. Ella dijo que tienen que tomar la posta Guado de Pedro, Larroque y Ujú. Máximo Kirchner. Ah, listo, chao. Lindo trío para dejar en manos de ellos nuestro país, ¿no? Pero Claro. bueno, es lo que Cristina dijo, que Bueno, tienen que tomar la posta no sé si dijo referente fue la palabra, pero algo así, de la generación diezmada. ujú. Dijo, tienen que como agarrar la posta de Guado de Pedro, Larroque y Máximo. Así que, Bueno, mamma mía, mamma dijo mía. Super Mario. Y esto que ayer a última hora se conocía, eso de las 19 horas, que iba a haber una medida de fuerza, un paro de los colectivos en todo el país, decretado por la UTA. Bueno, finalmente se levantó el paro de los colectivos de media, de corta, media y larga distancia, tras la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Los servicios de colectivos están funcionando normalmente durante la jornada del viernes debido a que la UTA decidió acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. La cartera que conduce Raquel Kelly Olmos dijo: damos por iniciado un periodo de conciliación obligatoria por el término de 5 días hábiles, debiendo retrotraerse la situación a la existente. Bueno, cabe recordar que el gremio había anunciado en la tarde del jueves un escueto comunicado donde iniciaba su plan de lucha por recomposición de mejores salarios para los trabajadores agremiados en la Unión Tranvías Automotores en la UTA. Al mundo no le alcanza con guerras, pandemias, calentamiento global. Siempre tiene algo más para sorprendernos. Internacionales en Arriba el Día. Una cuenta llamativa a la que arribó la Organización Mundial de la Salud respecto de la pandemia de coronavirus. La OMS señala que justamente la pandemia de COVID causó la pérdida de unos 337 millones de años de vida. No de vidas, no de personas, sino de años de vida. Y esto se basa en un cálculo hecho en base a los números de 2022, donde contaron 6,9 millones de pérdidas entre 2020 y 2021 por la enfermedad. El número que está también en duda porque hay muchos países que no brindaron números fiables, digamos. Y señala, en base a estos 6,9 millones de muertes,
que los 2 primeros años de la pandemia costaron cerca de 337 millones de años de vida al provocar la muerte prematura de millones de personas y según el cálculo desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, esos son los años que se perdieron respecto de las vidas humanas. Es como perder 22 años de vida por cada deceso de más que hubo en base al 6,9 millones más o menos y les dio 336,8 en realidad millones de años de vida y el número no es el total porque durante 2022 e incluso 2023 también continúa habiendo muertes, pero llamativo el cálculo de la Organización Mundial de la Salud que dice que en años de vida se perdieron 337 millones casi. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Rapidito las efemérides de un 19 de mayo como hoy. Nacía Natalia Oreiro, así que quiero escuchar algo de ella, ¿eh? Cambio de dolor por libertad o Tu veneno, ¿por qué no? Fue mejor actriz, me parece, Sí. que cantante, pero en Rusia, en Rumania, en Israel, en República Checa. De hecho, en Rusia, que se la conoce Es como ídola. Natalia, es ídola y es ciudadana ilustre, ¿eh? Así que ténganla en cuenta. Vamos, no hay otra No, manera. pero la versión rusa quiero escuchar. Uy, no sé. En 1977 nació en Montevideo, justamente fue actriz y obviamente cantante también. Una de sus obras célebres recientes tiene que ver con No me arrepiento de este amor, que es la biopic de Gilda, Gilda, que sí. está muy buena. También un 19 de mayo como hoy decapitaban a Ana Bolena, reina consorte y segunda esposa de Enrique VIII en Inglaterra, acusada de traición, adulterio e incesto. Esto sucedió en 1536. También fallecía José Martí un día como hoy en 1895, político y poeta cubano. En 1925 nacía Malcolm X, que su nombre era El Haj Malik El Shabazz, líder y defensor de los derechos de los afroamericanos, que fuera asesinado justamente por su lucha. También un día como hoy, un 19 de mayo, nacía Pete Townshend, quien era el principal compositor de los Who y que la revista Rolling Stones lo ubica como el 10º mejor guitarrista de la historia. Así que vamos a escuchar algo también de los Who. Otro argumento musical es ramonero, en este caso en 1951 nacía en Nueva York Joey Ramone, cofundador y cantante de dicha banda. Exactamente. Las 24 horas quiere estar sedado, Joey, ojo. En 1962 también nacía Maitena, humorista e historietista argentina. También en 1962 en el Madison Square Garden, Marilyn Monroe le cantaba el feliz cumpleaños a John Fitzgerald Kennedy. En una actuación que quedó para la posteridad, porque no era común tampoco que sucediera esto con un presidente. Eso es Nacía práctica. Cecilia Boloco, un día como hoy, también está de cumpleaños, en 1965. La ex mujer de... el que De fenequeó, Carlos el que Saúl, fenequeó. claro, la madre de su último hijo, de Sí, sí. Máximo. Y en 1972 fallecía Tanguito, músico argentino, coautor de La Balsa y uno de los fundadores del rock nacional, que tristemente perdiera la vida una jornada como hoy. También nacía Diego Forlán, un día como hoy, ídolo de, entre otros, Independiente, también Cachabacha Peñarol, Atlético Madrid y obviamente de la selección uruguaya. Nacía Andrea Pirlo también, futbolista el mismo día italiano, hoy devenido en técnico. Se frustraba el atentado contra Raúl Alfonsín, el tercer cuerpo de ejército de Córdoba, o en las instalaciones del tercer cuerpo de ejército de Córdoba se daba este intento de atentado. Un día como hoy, en 2003, reglamentan las uniones civiles sin distinción de sexo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, paso previo a la ley de matrimonio igualitario.
es el Día Mundial del Médico de Familia y el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que es un fenómeno de nuestros días muy común hoy por hoy. En 4 minutos te conté de todo, así que tenemos varios argumentos musicales para la jornada de hoy. 10 de la mañana, 7 minutos, podés comunicarte con nosotros. Mirá cómo recomienda Esteban. Bueno, hágase uno entonces antes de estar recomendando. Tráeme la caña. Pausa en Arriba del Día, la primera de la mañana y venimos enseguida. Desde el primer día supe que te amaba, lloró en secreto mi alma enamorada, tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca serás mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa, dicen que lo tuyo no es más que una extraña, que para mí tiene solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada, solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada, porque no quiero nada, que aprender cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón caliente, voy a quererte, porque tengo el corazón caliente, prefiero amarte, después perderte, porque tengo el corazón caliente, voy a quererte, porque tengo el corazón caliente, prefiero amarte, después perderte. Corazón valiente. Desde el primer día supe que te amaba, lloró en secreto mi alma enamorada, tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca serás mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa, dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tiene solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada, tan solo quiero sentir el que pide el corazón. Y no me importa nada, porque no quiero nada, que aprender cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón caliente, voy a quererte, porque tengo el corazón caliente, prefiero amarte, después perderte, porque tengo el corazón caliente, voy a quererte, porque tengo el corazón caliente, prefiero amarte, después perderte. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. La Inspección General de Justicia denunció una maniobra mafiosa de Stornelli. El titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, consideró este jueves que el allanamiento ordenado por el fiscal Carlos Stornelli a la sede de ese organismo tras la denuncia presentada contra la fundación de la titular del PRO, Patricia Bullrich, por desvío de fondos, es un mensaje mafioso y un amedrentamiento inaceptable. No solamente se pidieron los papeles del trabajo de investigación, sino los nombres de los funcionarios que trabajaron en esta investigación. Un testigo dijo que vio en boxer a Sáenz Valiente cuando salió de su casa. Nuevo giro para la causa que investiga la muerte de Emily Rodríguez en Retiro. Aún un testigo afirma haber visto en ropa interior al empresario
luego de que la joven cayera del balcón de su departamento. Para la querella, apoya la hipótesis que señala que Emily, quien fue hallada totalmente desnuda, quiso escapar de algún tipo de acoso sexual. Noticias al instante. Anuncian progresos importantes con Moscú y Kiev para proteger la central de Zaporilla. El argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, informó que están avanzadas las negociaciones con Ucrania y Rusia para preservar a la planta nuclear en el área y así evitar una catástrofe. McAllister nominado como mejor jugador joven de la Premier League. El mediocampista argentino Alexis McAllister, figura del Brighton y campeón del mundo en Qatar 2022, fue nominado este jueves para el premio al mejor jugador joven de la presente temporada de la Premier. El pampeano fue destacado en una lista junto a otros 7 futbolistas que tenían 23 años o menos al comienzo de la temporada 2022-23, a la que solo le restan 2 jornadas. Con 24 años cumplidos en diciembre pasado, 4 días después de la conquista en Qatar, el ex argentino Junior Siboca ya registró la mejor de las 4 campañas que lleva en el Brighton con 10 goles y una asistencia en 31 partidos. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla de show. Es como un gato sin mes. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Bachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966 232570. Sanju 420 Grow Shop. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para comprar. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Te llevamos el rock a donde vos estés. Con todos sus sonidos. Y los artistas más destacados. El diario nuevodía@hotmail.com. En Facebook, El Diario Nuevo Día. Edición Otoño 2023. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas.
Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior. Plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Diez y 20 de la mañana en la República Argentina. Va a ser una jornada movida, te lo anticipo, porque hay paro provincial de ATE, va a haber movimiento en la calle en Río Gallegos, así que tenerlo en cuenta si vas a transitar por nuestra ciudad, porque justamente va a estar algo congestionado el centro. Además, ADOSAC e ICRT se plegarán a dicha marcha, así que seguramente será numerosa y no solamente se va a dar en nuestra ciudad, sino que también tendrá réplica en cada municipio, porque ATE, tengamos en cuenta, tiene justamente presencia en todos o en la mayoría de los municipios del interior provincial. Así que seguramente, Karina, tendrá una jornada atareada después de contarnos cómo viene el panorama climático del fin de. Es el sector díscolo de ATE, digamos. El sector que ha quedado muy disconforme. El representativo, me parece. Una de las 3 listas que va a haber en las elecciones de ATE, por lo menos 4. ¿Sí? Va a haber 4 listas. Es la que seguramente va a encabezar Carlos Garzón, donde va a estar Gustavo Saldivia, José Navarro y Sandra Sutherland, Bueno, como los referentes fundamentales que eran parte de esta conducción, o son parte de esta conducción, pero que no estarían respondiendo, al menos por el momento, a la secretaria general Olga Reynoso, después de aquel momento que nosotros les contamos aquí, que tuvo que ver con las paritarias, donde no había acuerdo, pero Olga Reynoso dijo, sí, acepto, y los vacunó a todos. Eso fue para la historia, quedó. Así que bueno, va a estar la lista oficial que le hace la de Reynoso, no sé con quién, está más sola con Garzón, quedó. Va a estar esta lista, que son los que impulsan la movilización de hoy. Va a estar la lista de la izquierda, que se está preparando igual. Y también está el hombre de Caleta Olivia, de Juan Domingo Maldonado, ¿puede ser? No.
No, de Caleta Olivia no. que viene, ya tuvo en las elecciones Sí, 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 anteriores. pero es de Caleta, Es de si no me equivoco. sí. Creo que es de Caleta, sí. No me sale el nombre. Sí, 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 nos visitó varias ocasiones. Pero Creo no, que es no Juan Maldonado. No, no es Maldonado. Ortiz. Ortiz. Ahí está. Juan Maldonado es los antiguos. Juan Domingo Ortiz. Me los confundo los Juanes Domingos. Así que esas 4 listas van a estar en las elecciones de ATE, ¿no? Y bueno, estos son los que impulsan la movilización de... Sí, y veremos respecto de cómo sea el movimiento en la calle, también será el acompañamiento que tiene esta conducción, o esta paraconducción, o esta parte de la conducción, ¿no? En tal caso, pensando en las elecciones. Hablando de elecciones, ¿no? Hablando de elecciones y hablando del panorama político. Claudio Vidal, referente de Ser Santa Cruz, diputado nacional por nuestra provincia y secretario general del Sindicato de Petroleros, ayer hizo viral o sacó a circular exactamente un audio está trabajado, porque tiene una música diegética ahí que va acompañando el drama del relato, ¿no? Pero viste cómo ha cambiado todo, o sea, estas elecciones en multimedia, en redes, son totalmente diferentes a las de 8 o 12 años atrás, ¿no? Mucho escauteo igual, ¿no? Del candidato, ¿viste? Los preparan. Todo. Lo único que no conocemos es cómo manejan el tema encuestas, porque seguro que las están haciendo. Obvio. Pero sí vemos cómo manejan todo en redes, ahora con un audio. Yo no sé si había visto que alguien haga campaña con audio. Sí, o aunque sea con un video, ¿no? Que le da otro soporte. Claro, ahora fue un audio. Fue un de audio, WhatsApp. sí. Grabó un audio de WhatsApp para viralizar. Digamos. Exactamente. Como 11 dice minutos Juli, casi. con edición, con audio. Sí, con una música que lo van a escuchar ustedes, ahora lo vamos a compartir y darán cuenta que la música es como de película no sé, de anuncio de premundial o algo así, o un momento sumamente dramático. Lo escuchamos. Tipo Ojo de Tigre. Claro. En este audio, Vidal lo que hace es convocar a todos los que no estén de acuerdo, creo yo, con los líderes políticos de la oposición y del oficialismo, haciendo hincapié en algún momento en la oposición. Exacto. Como para que sumar a todo lo que están quedando afuera o disconformes con lo que ya está armado. Digamos. Obviamente estaba bueno lo que planteaban o lo que discutían Karina o debatían Karina y Claudio respecto de sos oposición o sos oficialismo o sos tercera posición. En definitiva, siendo representante de alguna parte del pueblo, se expresó y está bueno, pues también llama desde su lugar un poco a mirar y a preocuparse de las cosas que realmente son importantes hoy, porque estamos hablando de puro ego hasta el momento, de si yo voy con vos, si vengo con vos, si esto, y no se está hablando de cómo atacar los problemas fundamentales de la provincia. Pero lo escuchamos y después, si quieren, lo analizamos rápidamente al referente petrolero y de Ser Santa Cruz, Claudio Vidal. Buenos días a todo el pueblo de Santa Cruz. Les habla Claudio Vidal y a través de este audio quiero expresar lo que siento en este momento. Todavía no logro entender cómo los referentes del oficialismo y de la oposición no se dan cuenta que la sociedad reclama respuestas. De los dos sectores trabajan en operaciones mediáticas, sin respetar la decisión que en nuestro caso hemos tomado desde Ser Santa Cruz. Operaciones en los distintos medios provinciales y nacionales. Es por eso que es necesario llamar al diálogo, a la responsabilidad, al respeto mutuo y, más importante, terminar definitivamente con la mezquindad política. ¿Cuándo van a entender los que le hicieron tanto daño a esta provincia desde el oficialismo y de la oposición que el acuerdo político más importante tiene que ser con la sociedad, con el pueblo de Santa Cruz, con los trabajadores, con esos hombres y mujeres que quieren algo distinto para esta provincia? Hoy, en la situación que me toca estar, observo con mucha preocupación
qué tan fuerte la mezquindad política y los negocios individuales que perjudican al resto de los santacruceños y santacruceñas. Qué triste, qué lamentable, a dónde hemos llegado. Estas son las cosas que no tenemos que seguir permitiendo. Mientras que la mala política de esta provincia siga jugando al bueno y al malo, a quién tiene la razón y quién están equivocados, y no se pongan a trabajar, lamentablemente la gente va a seguir sufriendo. Yo les pregunto a los que juegan a hacer política de esta manera, tan errónea, tan equivocada, tan desacertada, ¿no se dan cuenta que es injusto que los trabajadores jubilados de ICRT estén reclamando por sus salarios, que los trabajadores activos de ICRT estén reclamando por mayor inversión para garantizar la fuente de trabajo a futuro? ¿No se dan cuenta que en ICRT están administrando mal los fondos? ¿No se dan cuenta que hay trabajadores mineros que recientemente han quedado en la calle porque la empresa cerró los yacimientos? ¿No se dan cuenta que nuestros hijos en Santa Cruz no tienen clases y que el reclamo docente no es solamente por mejorar los salarios, sino también porque reclaman condiciones dignas de trabajo, condiciones que garanticen la integridad física de docentes, alumnos, empleados administrativos? Todavía el arco político no se da cuenta que tenemos puertos que podrían generar mucho más para todo nuestro pueblo y que hoy solamente tenemos trabajadores de la pesca que trabajan algunos meses y después tienen que cortar rutas para reclamar un pequeño subsidio que no alcanza para sostener a esas familias durante todo el mes? Yo le pregunto a la política tradicional del oficialismo y de la oposición, ¿no se dan cuenta que tenemos más del 70% de los campos completamente abandonados? Es pérdida de oportunidades de empleo, trabajo. Yo le pregunto a la política tradicional de mi querida y amada provincia si no se dieron cuenta que los trabajadores petroleros reclamamos por más equipo, por más inversión. ¿No se dieron cuenta que los empleados públicos no pueden seguir viviendo con salarios indignos? ¿No se dieron cuenta que en las rutas, en los distintos controles policiales, nuestra policía muchas veces no tiene la indumentaria adecuada? ¿No se dieron cuenta que el salario que cobran no les alcanza? ¿No se dieron cuenta que a los vecinos de Caleta les falta el agua durante varios meses del año? ¿No se dieron cuenta que está mal que sigan llegando fondos a nuestra provincia y las obras nunca se concreten? La gente, la sociedad necesita respuesta. Vivimos en una provincia en donde venteamos el gas.
y a nosotros nos toca repartir leña porque la gente, las familias, no tienen para calefaccionarse. ¿Hasta cuándo van a seguir jugando al bueno y al malo? ¿Hasta cuándo la política tradicional del oficialismo y de la oposición, hablando de sus referentes máximos, van a seguir ninguneando a la gente? ¿Van a seguir mirando a un costado? ¿Van a seguir bastardeando al pueblo de Santa Cruz? ¿Qué les pasa? ¿No tienen corazón? ¿No se dan cuenta que el pueblo se cansó? ¿Qué es lo que están esperando? Ustedes tienen responsabilidad. Se tienen que hacer cargo. La gente demanda respuestas urgentes. Esto no da para más. Es por eso que quiero convocar a todos los sectores, a gente nueva, a gente con experiencia, a gente que realmente quiera trabajar por toda la sociedad de Santa Cruz, a conformar algo distinto, a trabajar en un proyecto digno que nos garantice poder salir adelante, que nos garantice poder despegar, que nos garantice ser parte de una provincia pujante, con mejor calidad educativa, con mejor salud pública, con enfermeros y médicos que cobren lo que tienen que cobrar como salario. Es posible salir adelante. Lamentablemente, de esta forma mezquina, egoísta, que ha aplicado la política tradicional encabezada por sus referentes máximos, no es la correcta. Nuestros jóvenes se van de la provincia. Los profesionales se van de nuestra provincia. Los jóvenes que se recibieron en facultades de otros lugares del país no quieren volver a Santa Cruz. Es por eso que llamo a la cordura, a la madurez política. Quiero pedirle a los medios que trabajen con responsabilidad, con la verdad, que no se presten a operaciones mediáticas que solo perjudican al pueblo de Santa Cruz. Quiero pedirle a todos los dirigentes del sector empresario, a esos dirigentes que se retiraron de la política, que nos ayuden, que es posible salir adelante. Podemos salir adelante. Depende de todos y de cada uno de nosotros. Les envío un fuerte abrazo y a no perder las esperanzas. Santa Cruz va a salir adelante cueste lo que cueste. Un fuerte abrazo. Ahí pasaba Claudio Vidal, un abrazo para vos, Claudio, gracias. Bueno, lo decíamos, ¿no? La Está media musiquita, tristona los pianitos diegéticos. Claro. Música diegética se llama cuando es Ajá. una música que busca generar un clima, un ambiente, Ajá. en cine o en cualquier Sí, sí. producción audiovisual. Mirá vos. Y en este caso tenía un pianito. Claro. Claro. Querido pueblo de Santa Cruz, te habla el Pepo. Claro. Este 13 de agosto, invítame a almorzar, que me voy a levantar temprano y después tenemos operativo elecciones. Tráenos unos sanguchitos a la radio, solidarizate con Brian, que pasa largas horas acá en la radio y tiene hambre y necesita afeitarse. Así sería. Algo así. Algo así. Bien, Brian.
Bueno, el diagnóstico está bien, digamos. El Sí. tema es después contar cómo lo solucionaría, ¿no? Claro. Porque no solo igual podemos enumerar igual todo lo mal que está mal, digamos. Y bueno, apunta después a sumar gente, digamos. Sí. La cuestión sigue siendo esto que yo señalaba anteriormente, para mí al menos en la lectura. Una cuestión de ego, ¿no? De nombres todavía que no se resuelve. Cuando se resuelva eso, recién va a poder empezar a discutirse todo el resto. Pero aparentemente la discusión se sitúa fundamentalmente hoy por esta vía. Ajá, hay Y- otro audio, dicen, de Vidal. ¿En serio? Sí, pero con la solución de los problemas. Claro, porque Pero eso lo tiene reservado para más. el adelante. diagnóstico está clarísimo, de hecho. Sí. Todos sabemos más o menos los problemas que hay. Ujú. Después el tema del resto, lo que queda de tiempo para que cada Sí. uno explique cómo lo solucionaría, digamos. Él desde su espacio podría decir, ¿no? El problema de la educación, nosotros desde nuestro espacio lo atacamos con las escuelas del viento. El problema de lo caro que están los alimentos lo atacamos con La el Prodi. supermercado. No, pero bueno, él lo que tiene que explicar qué haría como gobernador, estatal, no como sindicato. claro, Bueno, pero exactamente. usted dice, yo les dije que hay otro audio, ¿Sí? pero pasa que no sale, pues, la solución de los problemas es muy pesado el audio. Claro. Y Va no, a haber que esperar. además no le vas a regalar la solución de los problemas. Es el cumpleaños, el aniversario, en realidad no se dice cumpleaños de Encuentro Ciudadano, 16 años, cumple ya. 16 años. Nada más y nada menos, cómo ha transcurrido el tiempo. Y este partido que ha sabido perdurar en el tiempo, crecer también, lo tiene hoy como presidente, justamente a Busquets. Que la conoce a tu mamá. Claro, eran colegas en el Colegio Salesiano, si no me equivoco. Así que allí se están encontrando y estrechándose en un abrazo. Y estaremos charlando, porque obviamente lo que nos quedó pendiente o lo que se está preguntando todo el mundo es ¿qué onda Encuentro y qué onda justamente Vidal o Ser Santa Cruz? Así que vamos a, entre otras cosas, consultar por ello al respecto. 10:39 de la mañana, no perdamos más tiempo. Breve pausa y lo recibimos al presidente de Encuentro Ciudadano en nuestros estudios. A ver, con un tema comercial. No, no me haga cantar eso, por favor. Y además es tuyo la balsa. Pero voy a cantar este. Escuchame, la balsa es tuya. Pero no, no tiene nada que ver Pero lo cantarla. compusiste vos en el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me irán a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partirá hacia la locura. Por mi balsa yo me iré a naufragar.
Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partirá hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Y con mi balsa yo me iré a naufragar. A naufragar. A naufragar. A Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Cristina Kirchner ratificó que no será candidata y recalcó: estoy en libertad condicional. La vicepresidenta apuntó al partido judicial y afirmó que parece que se van a animar a todo al cuestionar los fallos que suspendieron las elecciones en Tucumán y San Juan. Al cuestionar los fallos que suspendieron las elecciones en Tucumán y San Juan y advertir que podrían avanzar contra Formosa. Basta con una cautelar para suspenderme, expresó al referirse a su situación personal. La Corte se ha convertido en un dispositivo de persecución. A la vez considero que el máximo tribunal es una camarilla de 3 personas. Vienen por el sistema democrático. Grindetti es el elegido de Bullrich para competir como candidato a gobernador. La precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, eligió al intendente en uso de licencia de Lanús, Néstor Grindetti, para que sea su postulante a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Así lo confirmaron fuentes del PRO, luego de que la ex ministra de Seguridad definiera la candidatura entre Grindetti, Joaquín de la Torre, el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, y el diputado nacional, Cristian Ritondo. Noticias al instante. Al menos 13 muertos por devastadoras inundaciones en Italia. Inundaciones dejaron al menos 13 personas muertas en la región septentrional italiana de Emilia-Romagna, causaron miles de millones de euros de daños y afectaron con especial dureza a la agricultura, indicó este jueves el gobernador regional. 23 ríos desbordados, deslizamientos de tierra, 400 carreteras dañadas o destruidas y 42 municipios inundados es el saldo provisorio en esa región. Rafa Nadal no jugará a Roland Garros y prepara su retiro para el 2024. El español Rafael Nadal, considerado el mejor tenista de todos los tiempos sobre superficie de polvo de ladrillo, con una colección de 14 títulos en Roland Garros, sacudió al mundo del deporte al anunciar este jueves que la lesión que lo persigue le impedirá estar en París para el Grand Slam a jugarse desde el 28 de mayo al 11 de junio. Además, el crack, nacido en Palma de Mallorca hace 36 años, vaticinó que si su cuerpo se lo permite, 2024 será el último año como profesional del tenis, lo que marcará el epílogo de una brillante carrera en la que conquistó nada menos que 22 títulos de Grand Slam, récord que comparte con el serbio Novak Djokovic. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día.
10:48 de la mañana, y pasa rápido el tiempo en esta jornada donde tenemos un montón de información, así que las pausas las vamos a hacer, las vamos a tratar de hacer lo más cortitas posibles para poder ir atendiendo a todo lo que va aconteciendo, porque en la calle hay movimiento en todos lados, por toda Santa Cruz. Hoy y en este momento recibimos a Daniel Busquet, presidente de Encuentro Ciudadano. Hoy está cumpliendo 16 años de vida este partido que a nivel provincial ha logrado ir creciendo, que tiene a Fati Oliva como referente en la Cámara de Diputados, también en el Calafate una concejal, Ethel Torres, no se me venía el nombre de la cabeza, tiene como referente también obviamente a Gabriela Mestelán, y ha sabido sostener un trabajo a lo largo del tiempo que también en este 2023 seguramente sea todavía más arduo. Bienvenido, feliz cumpleaños y felicitaciones, Daniel. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes y un saludo grande a toda la audiencia. Bueno, en principio yo te quería hacer o pedir una reflexión al respecto, ¿no? De 16 años, de haber emprendido justamente este desafío, ¿no? Que es generar un partido que fuera por fuera de las dos grandes estructuras históricas, que son el peronismo y el radicalismo, en una provincia donde también es muy difícil salirse de esa grieta, ¿no? No solo en el sentido de pertenencia o de identidad, sino desde lo discursivo y desde el debate político, y han logrado ya 16 años, que no es poco. Mira, bueno, muchas gracias por los conceptos. La gente recordará, o capaz la gente más grande, Encuentro Ciudadano surgió en el año 2007, ¿no? Que como todos recordamos... El año del conflicto gremial. Un año, ¿no? Muy conflictivo acá en Santa Cruz. Después ya, vamos a decir, uno de los tantos, ¿no? Pero ese fue como que marcó ahí muy fuertemente a la sociedad, no solamente de Río Gallegos, sino de toda Santa Cruz. En ese contexto surge Encuentro Ciudadano, bueno, como la inquietud de un grupo de ciudadanos, valga la redundancia, pero bueno, porque el nombre está ahí, ¿no? Yo creo que el sentido del partido, el concepto del partido está resumido un poco en el nombre, ¿no? Y bueno, con esta idea, como bien decía Julián, tal vez no se sentían representados por las 12 grandes estructuras partidarias que había en ese momento, y bueno, decidieron mandarse la patriada de crear un partido. Y que contamos, bueno, con la suerte de que del principio, bueno, fue muy aceptado por la gente. Nosotros tuvimos, bueno, indudablemente gracias a la referencia de la gente que conformó el partido en su momento, y bueno, y a la aceptación y el trabajo que todos pudieron hacer, se dio algo inédito, que el partido se crea en mayo del 2007, y en octubre de ese año en las elecciones ya ganamos una banca, ¿no? En la figura de Gabriela Mestelán. Esto indudablemente fue un espaldarazo muy, muy importante para el partido, y bueno, y a partir de ahí inició un crecimiento que indudablemente nosotros estamos muy orgullosos, ¿no? Siempre decimos que bueno, que tal vez el crecimiento ha sido tal vez a paso firme y sostenido, ¿no? De hecho, los números, si querés, esto, uno cómo lo mide. Bueno, hay distintas maneras de medirlo, pero se mide en la cantidad de afiliados que uno va teniendo, y se mide también en la cantidad de votos que uno va teniendo a lo largo de las distintas elecciones, y esto ha mostrado un crecimiento constante. De hecho, la última elección del 2021 fue la elección histórica y la mayor elección del partido. O sea que, bueno, muy orgulloso de esto. Sí, mira, ahora que estoy hablando se me viene a la mente hacer esta triste parábola, ¿no? Encuentro Ciudadano nace
hace 16 años, decíamos, en el conflicto del 2007, este conflicto que surge como un conflicto docente, pero después se extiende a toda la sociedad. Y hoy estamos cumpliendo 16 años y nos encontramos otra vez en medio de un conflicto docente, ¿no? Entonces, en este, parece loop interminable, ¿no? Que es la política de la provincia, ¿no? Los problemas se siguen repitiendo. ¿Y por qué se siguen repitiendo? Y porque cuando surge Encuentro Ciudadano, el kirchnerismo llevaba en la provincia también 16 años, del año 91 al 2007. Hoy estamos en el 2023, pasaron otros 16 años, van 32, ¿no? Entonces, bueno, en estos problemas que no solamente se van repitiendo, sino como pasa en la vida en general, cuando los problemas no se solucionan, tienden a agravarse, ¿no? Lamentablemente, como es el caso. Así que, bueno, muy contentos por este nuevo aniversario y el compromiso de seguir trabajando para ver si una vez por todas, como también decía Julián, en este año 2023, que nos toca otra vez un año eleccionario, podemos cambiar, como decía una buena vez, la realidad de la provincia de Santa Cruz. Y bueno, y poder volver a cambiar esa realidad, volver a sumar, ¿cómo están en esta concertación o en esta suerte que es Juntos por el Cambio? ¿Cómo, habida cuenta de lo que vienen siendo últimas declaraciones de los últimos días, de asociaciones o con el partido SER, búsqueda de alianzas, ¿cómo va para el partido? ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que se puede saber de esos pensamientos de la gente de Encuentro Ciudadano? Bueno, mira, estamos en días definitorios, ¿no? Nosotros hasta la semana pasada decíamos que, bueno, era muy difícil hablar porque no teníamos ni calendario electoral ni leyes electorales. Bueno, hoy ya tenemos las dos cosas y nos quedan solamente, miren, hoy creo que estamos a 26 días de la fecha de presentación de las alianzas. O sea, indudablemente estos son días definitorios. Encuentro Ciudadano forma parte de Cambia Santa Cruz, como vos bien dijiste, ¿no? El espacio de la oposición histórico en la provincia. Y en Cambia Santa Cruz yo creo que compartimos todos, me animo a decir, el objetivo de que este año es la oportunidad para que el 10 de diciembre, bueno, se provoque un recambio institucional y que Cambia Santa Cruz encabece ese recambio, ¿no? Esto es así, que Cambia Santa Cruz sea gobierno en la provincia de Santa Cruz a partir del 10 de diciembre. El tema es cómo llegamos a eso, ¿no? Y cuáles son las condiciones de posibilidad. Y acá viene un poco lo que vos preguntás. Bueno, hoy también hay otro espacio que no pertenece al oficialismo, que es el partido SER. Y bueno, yo creo que va a estar en la inteligencia de todos, ver si se puede llegar a un acuerdo que aumente, ¿no? Y optimice las posibilidades de que, bueno, el kirchnerismo deje de gobernar después de 32 años la provincia de Santa Cruz. Porque indudablemente, si se llega a un acuerdo entre estos dos espacios, las posibilidades aumentan, ¿no? En gran medida. No digo que es automático, ni mucho menos, porque yo digo siempre que en política la matemática deja de ser una ciencia exacta, ¿no? Sí. Esto es así. En política no necesariamente 2 más 2 es 4, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que tener muy en claro, pues si no nos podemos confundir de cabo a rabo. Ahora, indudablemente, un acuerdo entre estas dos grandes fuerzas, bueno, aumentan mucho las posibilidades de conseguir el objetivo que todos queremos, que es ganar las elecciones y provocar un cambio en el gobierno de Santa Cruz. En este sentido, habrá leído y habrá escuchado las declaraciones de Eduardo Costa, que propuso una especie de lista de unidad encabezada por Roxana Reyes, donde el segundo sea Claudio Vidal. ¿Qué piensa o qué reacción o qué análisis hacen de esas declaraciones? Y esa es una de las variables, ¿no? Digo, el acuerdo se puede dar con múltiples variables. Esa puede ser una, pero no es la única. No es la única, ¿no?
Yo creo que sería un error de nuestra parte, de los dos espacios que hoy estamos en la oposición en Santa Cruz, sería un error de nuestra parte si no exploramos a fondo todas las posibilidades que nos permitan llegar a un acuerdo. Bueno, entonces, y en esas posibilidades, como te digo, la que propuso Eduardo Costa es una, pero no es la única, ¿no? Hay varias formas y varias fórmulas para llegar a un acuerdo, ¿no? O varias posibilidades. Bueno, esas son las que hay. Yo no me cerraría únicamente a esta. Y en ese sentido, ¿cuándo se debatirá esto? Y en tal caso, ustedes como parte de la mesa de Cambia Santa Cruz también trabajan por fuera de la misma, interactuando con otros actores. En este caso, vamos a poner el nombre, Ser Santa Cruz. Bueno, el tiempo, como decíamos, estamos en días definitorios, no tenemos mucho tiempo. Claro. Digo, en 26 días hay que presentar las alianzas. Sí. Después hay 10 días más para las candidaturas, pero en 10 días, en 26 días hay que presentar las alianzas. Indudablemente esto lo estamos hablando todo el tiempo. Si me preguntás una fecha, ¿cuándo no tengo para decírtela? Indudablemente en Cambia Santa Cruz, bueno, no es uno de los grandes temas que nos preocupan y que nos ocupa en este momento. Con respecto a la segunda parte, Encuentro Ciudadano y todos los partidos políticos tenemos conversaciones con todos los sectores, inclusive con el SER. Esto es así, lo hemos dicho, yo creo que vine acá hará un mes y también lo dije. Lo que pasa es que estas conversaciones no implica estar, como se dice habitualmente en la jerga política, rosqueando por afuera del espacio de Cambia Santa Cruz o coqueteando. No, esto hay que descartarlo de plano, ¿no? Ustedes que están en el mundillo periodístico, bueno, saben que circulan miles de versiones del arreglo. Se dice que Vidal le ofreció la vicegobernación a Gabriel. Bueno, ¿viste? No, peor, se dice que ya está arreglado, ¿no? Bueno, esto yo hoy lo desmiento. ¿Y que se le ofreció? No, ¿No se le ofreció? no, en la palabra de Claudio Vidal ni de los principales referentes del SER nunca estuvo ese ofrecimiento. Sí, en la política después hay un montón de gente que circula y que te puede, pero concretamente, y esto es así, concretamente en la figura de las autoridades del SER nunca estuvo este ofrecimiento. Entonces vuelvo a la pregunta de Julián. Nosotros hoy estamos trabajando, vuelvo a decir, para que dentro de Cambia Santa Cruz, para que Cambia Santa Cruz sea el próximo gobierno, pero entendemos que esto lo vamos a poder lograr con mejores chances si potenciamos y ampliamos la base, ¿no?, de todos aquellos que queremos que el kirchnerismo no gobierne más. Y tenemos que explorar todas las posibilidades para que este acuerdo en concreto con el partido SER y también con otros, porque después tenemos el partido Mover y los hermanos Carambia en zona norte y hay otros partidos, pero bueno, yo entiendo que para la gente, para como que el SER es Claro. y está bien, esa sí es la referencia más importante. Bueno, tenemos que explorar las posibilidades hasta a fondo para que esto se pueda lograr. Pero en ese sentido, perdón, y siendo gráfico, estamos con Daniel Busquet, presidente de Encuentro Ciudadano, que nos visita en Radio Nuevo Día. En ese sentido, ¿es abrirle la puerta de Cambia Santa Cruz para que SER venga o que SER abra la puerta y usted decir cómo sería la Y tal vez situación? Porque ninguna, no es menor eso. no, tal cual, y tal vez ninguna de las dos, Julián. Te doy el ejemplo de la provincia de Santa Fe. Siempre está bueno mirar, ¿no?, un poco por afuera de lo que pasa, más allá de y ver los buenos ejemplos. Ustedes saben, en Santa Fe se armó lo que se llama un frente de frentes, ¿no? Donde son 14 partidos, creo que integran. Y donde el espacio del radicalismo, de Juntos por el Cambio, salió al socialismo, pero tomó el radicalismo, donde estuvieron históricamente separados, ¿viste? Entonces tal vez no lo tenemos que pensar capaz en estas múltiples posibilidades que te digo, en que uno va para un lado, el otro va para el otro. Tal vez se arma un frente más amplio, ¿no?, en donde todos, podamos participar. Es una de las posibilidades, entre otras tantas. No necesariamente tiene que ser de esta manera de ir o venir, ¿no? Claro. Sino no tiene que ser de ir o venir, sino de coincidir en un mismo lugar. Ahí está la clave, ¿no? Y Claro. pues yo creo que sí. Daniel, y hablando, si bien no es menester de ustedes porque es otro partido, pero ¿cómo ven desde
Encuentro Ciudadano lo que está ocurriendo en el radicalismo, con estas suertes de divergencias entre lo que se opina, lo que se dice o lo que se busca desde el radicalismo en zona norte a el radicalismo de San Julián para abajo. Mira, ¿Cómo lo ven? yo no te voy a dar una opinión, puede ser irrespetuoso, Ujú. como bien dijiste, Ujú. de un partido opinar del otro partido. Yo creo que sí, lo que te puedo decir es que si el verdadero objetivo, que tenemos todos es ganarle al kirchnerismo en estas elecciones, yo creo que tenemos que estar todos juntos. Digo, no podemos prescindir de ningún sector y de ningún espacio, porque la historia nos ha demostrado que separados no nos alcanza. Digo, esto nos ha venido pasando históricamente, pero si querés más palpablemente, o hablo desde que existe Encuentro Ciudadano, del 2007 a esta parte. Entonces, sí, lo que te puedo decir es, vuelvo a reiterarte esta idea, si queremos realmente, si el interés de todos es ganarle realmente al kirchnerismo, yo creo que todos tenemos que estar juntos en esta empresa, ¿no? Y bueno, y que para todos sea ese objetivo y trabajar todos para ese objetivo. Ahora, en 2021 le fue muy bien a la oposición en las elecciones intermedias. Ahí hubo 3 figuras fuertes, que fueron Reyes, Roquel y Mestelán. Roquel dijo que va a ir por la intendencia. Muchos se preguntan qué pasará con Gabriela, porque ella es una figura a la cual mucha gente votaría efectivamente en tal caso como gobernadora. ¿Eso lo tienen definido? No, mira, lo que tenemos definido es que Encuentro Ciudadano va a ser protagonista de esta elección. Va a ser protagonista. Y Gabriela es una de las referentes más importantes de nuestro espacio. O sea que indudablemente también va a ser protagonista. Lo que no te puedo responder es si va a ser candidata a qué o en qué lugar, porque si no me estaría contradiciendo, porque en realidad yo estoy hablando de que esto tiene que ser una construcción en conjunto, ¿no? Y bueno, y dependerá precisamente de cuál sea y cuál veamos todos que es la mejor estrategia conjunta, bueno, en ese armado. Pero lo que sí le puedo decir a los votantes de Encuentro Ciudadano, que indudablemente Encuentro Ciudadano va a ser protagonista en esta elección, y seguramente todos los principales referentes, digo, Gabriela Mestelán, pero también Gabriel Oliva, Ethel Torres en Calafate, ¿no? Varios, bueno, todos los referentes. ¿Vos también? Bueno, yo ahora a mí me toca ser presidente y tal vez mi ocupación en este momento es, bueno, cómo llegamos a estos acuerdos, cómo hacemos para potenciar a nuestros distintos referentes. Bueno, todos los referentes de Encuentro Ciudadano vamos a trabajar fuertemente y a ser protagonistas en estas elecciones. Sí, tal vez tomo una idea que vos dijiste. Bueno, vos fíjate que nos fue muy bien y ganamos el eje de quién es nuestro adversario electoral. Nuestro adversario electoral, digo, estoy hablando para Cambia Santa Cruz, el adversario electoral es el kirchnerismo. ¿Se entiende? No, porque lo que tenemos enfrente, el kirchnerismo, es un adversario muy potente, y si nosotros perdemos ese eje, bueno, indudablemente corremos el riesgo de equivocarnos. Claro. Ahora, te pregunto, lo que nos da la impresión a veces, ¿no se está perdiendo mucho tiempo en tantas vueltas, reuniones? Porque mientras ustedes, la oposición, digo, Cambia Santa Cruz, se reúne el fin de semana a ver qué hace, con quién acuerda. Grasso ya está de campaña, Beloni está de campaña, Cotillo está de campaña, y sabemos que además de las campañas, después, al ser oficialistas, hay mucha plata para esa campaña, muchos anuncios, obras, aumentos, todo lo que hace generalmente el kirchnerismo en campaña, que en algún caso hasta comprar voluntades, digamos, pero son campañas muy fuertes, con mucho presupuesto, a las que por ahí se les puede pelear con mucha recorrida, mucho de lo que hace la oposición, o están haciendo ustedes, digamos. Y eso ya por ahí se podría estar explotando más intensamente antes que tantas reuniones y esperar para definir. No se está perdiendo un poco. A ver, yo te voy a dar la derecha, yo te tengo que dar la derecha en esto. Y tal vez sí. El tema ahí haría un par de asteriscos. Cambia Santa Cruz está integrado por 5 partidos, ¿no? Entonces, a veces es difícil, ¿no? O no es tan fácil conciliar, ¿no?, los intereses y las voluntades de 5 partidos distintos, y más en este caso cuando estamos hablando en este momento de ampliar esa base, ¿no? Entonces, indudablemente la complejidad de la dinámica política, bueno, es mucho mayor que tal vez un partido como es el kirchnerismo, mucho más verticalista, más allá de que posee distintas figuras, que seguramente cada una debe tener sus propios intereses, pero me parece que, bueno, es más fácil, ¿no? Y además
por esto mismo que vos decís, porque ellos cuentan con el aparato del Estado, ¿no? Entonces, bueno, esa utilización que para nosotros es muy negativa, no es republicana, no es democrática, pero la hacen, bueno, también da esta sensación de que ellos ya están en campaña, y tal vez están de campaña, no de ahora de su mes, están en campaña del año. Bueno, nosotros esas posibilidades tampoco las tenemos, ¿no? Pero hay algo de indudablemente lo que vos decís. Sí, bueno, ya está, el tiempo que pasó, no lo vamos a recuperar, el tema es lo que hagamos, vuelvo a decir, estamos solamente a 26 días de la presentación de las alianzas, ¿no? El tiempo corre como una bomba, ¿no? Y sí, en estos días ya. Sí. No, tenemos la tranquilidad, indudablemente, tal vez todavía no hemos logrado los acuerdos que nos gustaría haber tenido para este momento, porque, como dice acá Fernando, bueno, ya podríamos estar trabajando, ¿no?, en otra etapa de la campaña. Pero es cierto que, bueno, la mesa de Cambia Santa Cruz se constituyó, ¿se acuerdan?, en febrero del año pasado, ya 1 año y 3 meses. Bueno, no fue un tiempo muerto, digo, sino fue un tiempo de consolidación de esta relación, si querés, de pensar y de seguir ganando confianza para trabajar juntos. Tal vez no pudimos avanzar todo lo que a algunos nos hubiera gustado avanzar, pero no fue un tiempo muerto. Pero no fue un tiempo muerto, pero de alguna forma lo que sucedió con Eduardo Costa medio que horadó lo hecho, ¿no? No puertas para adentro, quizás de cambio, bueno, sí, se generaron opiniones encontradas, pero sí respecto de este plan de acercamiento o esta idea de acercamiento eventual con Vidal, descartándolo de plano casi. No lo descartó, pero sí, de la manera en que lo planteó, medio que terminó haciéndolo. Y yo te puedo responder de esta manera, Jonian. Yo te dije que... Digo, porque pasó por fuera de... se puso él por sobre la mesa que venía ya discutiendo, ¿no? Bueno, yo te voy a dar esta definición. Yo te dije que el acuerdo entre Cambia Santa Cruz y el SER, que creemos que se tiene que dar si queremos realmente maximizar las chances, ¿no?, de ganarle al kirchnerismo, se puede dar de múltiples formas. La que dio Eduardo Costa es una de ellas, y si querés, la más maximalista de todas, ¿entendés? Y capaz, no sé si la más conveniente, ¿se entiende? Sí. Bueno, es la opinión de Eduardo Costa, ¿viste? La mesa es mucho más amplia. Es mucho más amplia porque está integrado, como te dije, por 5 partidos, por diferentes dirigentes. Bueno, nada, es esto. Indudablemente, nadie desconoce el peso que tiene Eduardo Costa en la política de Santa Cruz. Sería una ingenuidad de mi parte. Pero lo que está claro, que lo que planteó Eduardo Costa, bueno, por un lado es una opinión de Eduardo Costa y por otro lado es una de las posibilidades en cómo se podría dar este acuerdo. Hay muchísimas más posibilidades a explorar si es que queremos llegar, bueno, a un buen fin en que esto se logre. Después, como vos decís, bueno, hay que ver cuál es la voluntad de todos los actores que vamos a participar en este tema de un posible acuerdo. Bueno, cuáles son las voluntades de los distintos actores de que de mayor voluntad o menor voluntad a que se llegue a este acuerdo. La última de mi parte, saltando, digamos, la cuestión estratégica electoral puntualmente, que son días, una elección es un día, una gestión de gobierno es mucho más. Y tomando las palabras, nosotros hace unos días hablamos con el analista político Raúl Timerman, que decía que lo que se viene es muy complejo para el país, y por ello mismo también nos preocupa pensar en las ideas y en las herramientas que se dispongan, ¿no?, a la hora de gobernar firmemente y seguramente de una manera muy ambiciosa para cambiar un montón de males que se denuncian, ¿no?, en nuestra provincia, pero a la vez también contener a toda esta situación crítica que se vive, ¿no? O de alguna manera, porque lo macroeconómico depende del país, no depende solamente de un gobierno provincial, pero sí las herramientas con las que se trabaje en base a esa crisis, ¿no? Déjame, mira, a ver, un par de ideas para reforzar esto que vos decís, ¿no? Y para
Claro que la situación es muy compleja hoy en el país, es muy compleja en la provincia. Estamos viviendo en la provincia una situación que es inédita, que es que la mayoría de los empleados públicos, que sabemos que es que es un porcentaje muy amplio de la población económicamente activa de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Y una, si querés, de las políticas más claras que tuvo el kirchnerismo a lo largo de estos 32 años, ¿no? Sí. En cuanto a cómo, distribuir los ingresos de la provincia. Sí. Bueno, la mayoría de estos empleados públicos hoy no superan la línea de pobreza. Los salarios de esa gente, esto hace 15 años no lo veíamos, ¿entendés? Sí. Esto habla de la complejidad de la situación. Por otro lado, nosotros llevamos 32 años de un gobierno, ¿no? Y esta cultura se ha hecho, se ha hecho carne en toda la sociedad de Santa Cruz. Entonces, cambiar toda la estructura social, económica, cultural que se ha generado a lo largo de... Claro que va a ser complejo. Y por esa complejidad, es más necesario ampliar la base, ¿no?, de las fuerzas políticas que se oponen a este modelo político. ¿Por qué? Porque, como bien vos dijiste, no se trata solamente de ganar la elección. Después hay que gobernar. Y hay que tener el suficiente volumen político para llevar adelante las políticas que vengan a discontinuar, lo que se ha ido llevando adelante hace 32 años, ¿entendés? Entonces, ese volumen político vos lo tenés que tener, gobernando la mayor cantidad de intendencias, teniendo la cantidad de diputados que más pueda en la Cámara de Diputados de Santa Cruz para llevar adelante las leyes que vos necesitas llevar adelante. Y por eso esto excede tal vez a las posibilidades de un solo partido y de un solo frente. Entonces, claro que es una... ¿Sabes qué me parece? A veces dentro de la política no se toma conciencia de la complejidad del escenario, Sí. ¿no?, que viene después de las elecciones, en el caso de llegar a ganarlas, ¿no? Y eso es clave, porque si nosotros tomáramos primero, si realmente tuviéramos el objetivo de ganar las elecciones, Sí. de terminar con el kirchnerismo y después de gobernar, seríamos mucho más conscientes de la necesidad de ampliar esa base política por un lado para enfrentar esta complejidad de la que estamos hablando. Daniel, entonces será un fin de semana donde habrá que estar atento, ¿no? Y mirar y resolver lo que vaya a ocurrir con algunas reuniones que se van a dar en el marco de lo que es Cambia de Santa Cruz. Bueno, este fin de semana y estos 25 días, 26 que quedan de acá a la presentación de las alianzas, ojalá tengamos todos la inteligencia necesaria para llegar, al mejor de los momentos, al tiempo de presentarle a la sociedad la propuesta que cambie las cosas en la provincia de Santa Cruz. Daniel Busquet, muchísimas gracias por la visita y el saludo para el resto de los integrantes también de Encuentro Ciudadano, ¿no? por este aniversario. Muchas gracias a ustedes, un saludo muy grande a toda la audiencia, y un saludo especial tanto a los afiliados de Encuentro Ciudadano como a todos aquellos votantes y simpatizantes del partido que nos han venido acompañando a lo largo de todos estos años. Daniel Busquet, presidente de Encuentro Ciudadano, partido provincial que conforma la Mesa de Cambio de Santa Cruz y uno de los espacios seguramente más buscados, también más cotizados, si se quiere, en estos últimos tiempos, de cara, obviamente, al cierre de alianzas para las elecciones 2023. Brevísima pausa y hablamos con Patricia Lozano del grupo Buen Día Vida, que tiene buenas nuevas también para contar. Under the October with the steamboats, ancient goblins and wallows come at the grand line making a stand. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again.
don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I'm addicted to the sacred place. This ain't a dream I can't escape. Moans and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. All of a sudden, I feel a chill. Victor is green, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night, when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life. Oh no. Oh, I don't want to live my life. No, no, no. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Valdés pidió un acuerdo político para definir los candidatos. El diputado nacional del Frente de Todos afirmó este viernes que el acto del 25 de mayo en la Plaza de Mayo, donde la vicepresidenta será la principal oradora, será una jornada histórica en medio de las definiciones electorales pendientes en la coalición oficialista, y dijo que cree mucho más en el acuerdo político que en ir a las PASO. Descubrieron una nueva especie de dinosaurio gigante en Río Negro. Investigadores del CONICET hallaron en Río Negro restos fósiles de 90 millones de años de antigüedad de un nuevo dinosaurio herbívoro gigante de cuello largo que será presentado en la ciudad de Cipolletti. Constituye un hallazgo sin precedentes por ser la especie más grande descubierta en esa provincia. Esta especie fue bautizada como Chucarosaurus diripenda. Se encuentra entre los dinosaurios más grandes del mundo, con 30 metros de largo. Noticias al instante. Nuevas sanciones del G7 contra Rusia por la guerra. Los líderes de las 7 naciones más industrializadas acordaron este viernes nuevas sanciones para privar a Rusia de la tecnología, equipamiento industrial y los servicios del G7 que sostienen su maquinaria de guerra en Ucrania. El paquete, anunciado en Hiroshima, Japón, incluye restricciones a las exportaciones de bienes críticos para Rusia en el campo de batalla, así como medidas contra entidades acusadas de llevar material al frente en beneficio de Moscú. La selección sub-20 ya está en tierra, donde empieza el sueño mundialista, Santiago del Estero. El seleccionado dirigido por Javier Mascherano jugará el sábado ante Uzbekistán. Este jueves, los futbolistas 21 que conforman el plantel argentino desarrollaron su último entrenamiento en el predio de AFA y salieron rumbo a la capital santiagueña.
Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla eso. Es como un gato sin mes. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. El mundo va rápido. Vos también. Llegó el nuevo plan SS Fibra 500 megas en Río Gallegos. Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste, con el mejor respaldo de SS Servicios. Navegá, conectá, streamea y disfrutá donde y como quieras. Con la máxima conexión a Internet para todos los dispositivos de tu hogar o empresa. Además, si te adherís al débito automático, tenés instalación gratis. Pedí tu plan SS Fibra ahora. Hoy, en nuestro local SS Servicios, ubicado en Alfonsín 433. O desde nuestra web www.ssservicios.com.ar. SS Servicios, hoy más que nunca, toda conexión es posible. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camus. Cada vez que suena un rock, se alinean los planetas. Estamos sincronizados. En Instagram, @el diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Animate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos. Despertate todo con un buen rock nacional. Acá. Las mañanas llevan sello argentino. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Otoño 2023. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente.
Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 200. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Continuamos en Arriba al Día en esta mañana de viernes, cerrando la semana ya 19 de mayo, cómo transcurre el tiempo y en esta jornada con muchas novedades. Después vamos a ver si podemos tocar a Karina también en la calle, porque hay movimiento justamente en el centro de Río Gallegos. Pero el segmento instituido por nuestro productor Sandro para este momento de la semana, para desenchufar un poco, es modo acústico. Y justamente la jornada de hoy
recibimos a Radio Indie. Antes de presentarlos a los chicos, quiero hacer un anuncio importante. ¿Puedo música de Vidal? No. Hay 5 entradas para la Breche, que si me escriben en un ratito en este segmento hasta que terminemos el programa al 1551-6051, nombre completo y DNI, se llevan una. Los primeros 5 que me escriban se la llevan, así que pueden ir mañana a bailotearla al Boxing Club. Hoy en Pueblo Chico se presenta Radio Indie y nos visitan Ana, Laura, Adriel y Paul, que están ya en los estudios de Radio Nuevo Día. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Buen día. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Lo veo ya como preparado para empezar a tocar, pero queremos conocerlos un poco. Cuénteme un poco. Radio Indie obviamente hace referencia inmediata a un género, al indie, que hoy está bastante en auge dentro de lo que es la música rock y que recientemente o en estos últimos años ha recobrado fuerza. ¿Por qué elegir ese género? Elegimos este género porque nos gustaría, en realidad todo surgió porque yo soy muy fanático de Conociendo Rusia y medianamente por Conociendo Rusia me interesó la música indie y me llamó la atención llegar a hacerlo acá en nuestra ciudad, más que nada porque no vi muchas bandas que indagaran el género indie. Acá hay mucho rock, hay mucho blues, hay mucha cumbia, hay mucho cuarteto, pero no vi tanto indie. Quizá hay algunas otras bandas que lo indigan un poco más, que también bandas que se formaron hace medianamente poco, por ejemplo, no sé, Nickelodeon, un saludo a los chicos de Nickelodeon, o la Mono Funk también, pero no hay tanta magnitud ¿La como en Mono otros es la géneros. banda de Gaspar Venega, de los fundamentalistas? ¿O una banda No, local? banda local. Ah. Banda local, sí. Los chicos de la Mono Funk, les mando un saludo también a amigos músicos. Y sí, más que nada eso, para ampliar el repertorio de bandas que hay acá en Gallegos y que el género sea un poco más conocido. Igualmente ahora, en este momento de la banda, más que indie, estamos haciendo el tributo a lo que sería Conociendo Rusia, pero más adelante queremos indagar a muchas otras bandas del rock argentino, que son, por ejemplo, no sé, Banda Los Chinos, Ainda, Rayos Láser también. Todas bandas del género. Es una pregunta de gente grande. ¿Por qué eligen ejecutar música con instrumentos en un tiempo en el que la juventud mucho elige género urbano? Más que Ana nada Laura para podría que- estar siendo un tributo a María Becerra, por ejemplo. Claro. Más que nada para que no se pierda esa esencia del rock clásico. Es una época en la que todo está muy digitalizado, que no estamos en contra de eso para nada, porque nosotros, a mí también me gusta ese género, acá mi compañero es productor. Mañana mismo va a viajar con una chica que hace género urbano. Sí, tengo un viaje para Río Turbio y es más que nada ese género. Vamos a hacer un acústico, pero ese género. O sea, les gusta, pero ustedes eligen esta música, de ejecutar instrumentos, digamos, y hacerlo de manera analógica, si se quiere. Exactamente, sí. A mí sinceramente lo que sería tocar un instrumento más que algo un poco más digitalizado me parece que tiene más mérito, aunque en realidad no se le quita el mérito a cualquier productor o artista que haga género urbano, pero sinceramente creo que hablo por los 3 o por los 6, que sería el resto de la banda, que lo que sería instrumentos así o el género un poco más anticuado que sería el rock, nos parece más factible o nos genera más satisfacción a la hora de tocarlo. Hoy van a estar tocando en Pueblo Chico, un tributo a Conociendo Rusia, ¿es así? Exactamente, sí. A la Eh, medianoche. Mateo Sujatovich está hoy encima, ahora emprendió como un proyecto, una especie de proyecto solista que toca Sí. él solo con el piano, con la Sí, guitarra. se llama Conociendo Rusia Solo, sí, va a hacer una gira. Ya arrancó, ahora mismo se encuentra en México. Mirá. Bueno, es una de las bandas que también suena mucho en Radio Nuevo Día. Anunciamos que tenemos 2 entradas para ir a ver los chicos hoy a la noche en Pueblo Chico, así que quienes nos escriban, 1551-6051,
van a poder llevarse las entradas. Y si no, comentan el stream en vivo también que van a estar participando. Vamos a ser democráticos para repartir 2 entraditas para que se lleven. ¿Nos quieren deleitar con algo? ¿Van a tocar algo de Conociendo Rusia? Sí, vamos Perfecto. a hacer un poco de spoiler a nuestro repertorio de hoy. Y nada, ¿arrancamos? Puede ser. Dale. Puede ser que ya no te espere más, que ya no te espere. Puede ser que ya no te espere más, que ya no te espere. Ordenando mi casa. Fumo algo en la terraza. A veces solo quiero hacerme invisible, practicar karate solo en la habitación y que nadie se dé cuenta. Puede ser que ya no te espere más, que ya no te espere. Puede ser que ya no te espere más, que ya no te espere. Un segundo, ni un rato. Puede ser que ya no te espere más, que ya no te espere. Una tarde de marzo, yo quería un abrazo. Y en el supermercado me encontré con Mili. Dimos unas vueltas y me fui un poco mejor. Pero nadie se dio cuenta. Puede ser que ya no te espere más, que ya no te espere. Puede ser que ya no te espere más, que ya no te espere. Ni un segundo, ni un rato. Puede ser que ya no te espere más, que ya no te espere. Puede ser que ya no te espere. Puede ser que ya no te espere. Tranquilamente Adriel podría ser el nombre orquesta. ¿Por qué voy a esto? Porque su padre y su tío son músicos y su madre también. El canto viene por el lado de la madre, Paola Triviño, y la parte de ejecución de instrumentos viene por tu papá y por tu tío, ¿no? Tanto Sebastián como Cristian, que son miembros de la tarambana, ¿no? Exacto. Desarrolladores de lo mismo. Te criaste de todo tipo de instrumentos, ¿no? No podías zafar. Sí, se puede decir que sí, no había escapatoria a lo que es la música. Sí, quiero tirar la información de que lastimosamente mi papá ya no forma parte de la tarambana, lo que sí, los chicos siguen trabajando, siguen abiertos los talleres,
Así que cualquier persona que se quiera inscribir, percusión, danza, de todo, son unos genios los chicos. Sebastián creo que sí está, pero sí, más que nada sí, la formación viene desde ahí. Siempre me inculcaron, bueno, mi mamá el canto, mi papá la percusión, también Sebastián. La guitarra, creo que yo arranqué tocando el piano, creería yo que no me fue tan bien y me interesó más la guitarra ahora de grande. Es que el piano es un instrumento muy difícil, ¿no? Muchos años de aprendizaje, ¿no? Sí, igual creo que acá con el compañero comenzamos en el conservatorio. ¿Todos han pasado por los tres? ¿Pasaron por el conservatorio, chicos? Nosotros ya hace un tiempo y ella sigue ahora tomándola. Igual arranqué el año pasado, así que voy tranqui. Hay una cuestión de la formación de un músico que tiene que ver una parte con lo técnico, pero mucho también, no sé si por el talento, por el sentimiento, sobre todo a la hora de interpretar, ¿no? Porque uno puede, no sé, tocar una canción, hacerlo técnicamente muy bien y que quizá carezca un poco de magia o de esencia. Y también hay que agregarle eso también. Y yo imagino que en el caso de ustedes, la pasión justamente por la música hace que, por ejemplo, esta interpretación de Conociendo Rusia salga hermosa, como salió recién. Sí, es, por lo menos yo lo que siento es, ya más que nada, el amor al arte, el amor a lo que sería hacer música e interpretarla, porque también hay mucha gente que quizá no le apasiona tanto o es más, incluso le puede dar vergüenza lo que sería mostrarse al público, que también está perfecto. Músicos que desarrollan música en sus casas o en sus habitaciones y está más que nada perfecto. Y hay muchas ramas de la música. Por ejemplo, el conservatorio muestra mucho lo que es el nivel académico o mostrarse en un escenario y presentar una obra. Y eso, bueno, creo que eso nos ayuda a nosotros a que tomando partes de la música distintas pueden llevar que el resultado sea este, más que nada porque, bueno, en el conservatorio te llaman mucho a lo que es presentar tu obra cada un mes y mostrarte al público. Y quizá creo yo que como, no sé, algo que rescato del conservatorio es que abrió las puertas a saber que lo que me gusta a mí, más que nada, es mostrarme al público y mostrar lo que me gusta hacer. Sin importar si a la gente le llega a gustar o no, hacer música y abrirse al público es algo hermoso. Sí, también por eso iba a la conjugación del conocimiento técnico, porque yo también yo no tengo ningún problema en subirme a cualquier escenario. De ahí a que lo haga bien es otra cosa, o que conmueva o que le llegue a alguien es otra cosa. Y en el caso de ustedes, digamos, tomaron las herramientas del conocimiento que les enseñaron y también es ese plus que es poder presentarse y llegarle a la gente. Claro, sí, exactamente, sí. Yo quiero contar una anécdota igual, porque como recién comenté de que empecé el conservatorio el año pasado, recién a fin de año, en verdad yo canto desde como hace 3, 4 años. En verdad este género fue este año recién que lo empecé a cantar porque siempre fui cantante folclórica y en verdad todo surgió en la pandemia. Yo bailaba hace rato folclore y como que, bueno, vino la pandemia, chau ensayos, chau todo, y empecé a cantar en mi casa y bueno, y surgió el tema este del concurso que salió el Gallegos Canta, ¿vieron? Sí, la primera edición. Y bueno, mi mamá dice, dale, anotate si tenés que mandar un video nomás y ahí te van a decir algo. Dije, bueno, o sea, yo como mi persona nunca tuve vergüenza de hacer o mostrar algo, así que dije, bueno, dale, hagamos un video. Voy y lo mando. Después me dicen, tenés que venir a la primera instancia. Después pasé como iba pasando del primer puesto a la segunda instancia, tercer puesto a tercera instancia. Pude llegar hasta las semifinales y todo fue no por un video de la pandemia. Que a lo que voy es que como ellos les dio el conservatorio la oportunidad de presentarse en escenario, ya sea ahí en el conservatorio o en otro lugar, que por otro lado la gente que no, por ahí les surge de repente y igual está bueno, o sea, que no tengan miedo, ¿no?
por ahí escuchan mucho conservatorio, pero también hacerlo solo puede salir bien, o sea, siempre va a salir bien. Así que la señorita producto de Gallegos canta. Qué lindo, Sí. qué bueno. ¿Y por qué se te dio por el canto? ¿Tenés algún familiar que cante, tu mamá, tu papá? A ver, toda mi familia, por parte de mi mamá, Sí. en verdad es mi mamá y mi tío, siempre bailaron folclore desde Ajá. chiquitísimos, y mi papá por ahí tocaba la guitarra, mi papá es más de campo, siempre se crió en el campo, vive en el campo, entonces era más de tocar la guitarra, recitar milongas o cosas así, entonces como que lo mezclé a lo largo de mi vida, lo fui mezclando y bueno, ya empecé a bailar, dejé de bailar y empecé a cantar, tengo mis propios temas, o sea, mis temas no, tengo interpretaciones en Spotify, en YouTube. Recién, bueno, este año... ¿Cómo te buscamos? Como Ana Laura Quinteros, igual. Pero a lo que iba, que este año conocí el indie rock, entre el año pasado y este, igual. Nada, está tremendo, me encanta. Tuvimos la suerte de ir con Adriel al Cosquín Rock y pudimos ver a la banda en vivo y nos llenó completamente para poder hacer esto después. ¿Qué escriben? ¿Escriben canciones también? Por mi parte no, lo he intentado y todavía no Yo lo sale. intento, pero muy de cajón. Sí. Están ahí guardadas, más que nada de forma de desahogo, pero nunca saqué nada. Más que nada eso sí es complicado, lo veo más complicado que o sea, tocar algo mío afuera, la verdad se me complica. Yo le tengo mucho respeto a la gente que va a defender su arte, me parece algo Sí. que no podría ser cualquiera. ¿Y vos, Paul, cómo te llega la música, digo, el hacerte músico? Primero, qué linda guitarra tiene Paul. No, qué linda guitarra tiene Paul, muy bueno el diseño de la guitarra. Sí. Sí, haciendo juegos. Sí, siempre. Respecto a mí, y también me pasó una historia parecida a la de Adriel, que yo me crecí en un ambiente donde ya había mucha música. Desde el lado de, bueno, en mi casa, mis abuelos, mis tíos, por todos lados había músicos. Y nada, también como que estás ahí y nada, te enamorás de la música desde chico y como que ya es parte de vos. Y así fue como inicié, por así decirlo, en la música. Después, obviamente, con los años vas viviendo la música desde distintos aspectos. Por ahí, desde chico es primero, no sé, de una manera mucho más inocente. Y después de grande empezás a recibir otras influencias, empezás a cruzarte con gente que en la música, algo que tiene de lindo, es que vas conociendo mucha gente a medida de los años y nada, también vas absorbiendo muchas influencias de ahí. Y esas líneas muy generales, la historia que tengo con la música. ¿Quieren tocar algo más? Sí. Tienen 3, 4 temitas, me dijo Sandro, así que vamos a disfrutar. Vamos con un blues. Bueno. Vamos. 1, 2, 3. Fin de la historia, es un nuevo empezar. Reza mi cuerpo, puede arrancar. El mundo se achica, respiro al revés. Vuelve la noche y las drogas también. Bruja de Barracas, con tus ojos tan bonitos, me embriagaste de amor y locura, y ahora solo tengo penas sin curar. Dejar en el tiempo es una tentación, aunque sea duro, que a veces duela, lo recorro y lo convierto en canción. Si una estrella cae del cielo,
la voy a aprovechar. Aunque sé que por un rato voy a estar esperando que la escoba me invite a volar. Bruja de Barracas, con tus ojos tan bonitos, me embriagaste de amor y locura, y ahora solo tengo pena sin curar. Bruja de Barracas, con tus ojos tan bonitos, y ahora ando solo por el camino, y solo Dios sabe nuestro destino. Devuélveme todo el tiempo que estoy perdiendo pensando así. Devuélveme los recuerdos, se van perdiendo si van de mí. Bruja de Barracas, con tus ojos tan bonitos, me embriagaste de amor y locura, y ahora solo tengo pena sin curar. Bruja de Barracas, te aburriste del hechizo, y ahora ando solo por el camino, y solo Dios sabe nuestro destino. Y ahora ahora camino. Radio Indie en Radio Nuevo Día, una radio dentro de la otra. En esta ocasión, cerrando la semana con este modo acústico, Adriel, Paul y Ana Laura nos visitan en Radio Nuevo Día. Maca nos escribe, Maca Alves, les manda un saludo muy grande. Dice, saludos Abrazo, a los Maca. chicos que la rompen todas, si quiero entradas para verlos hoy. Aguante Radio Indie, así que tiene su entrada para esta Esa, noche. bien Esta ahí, va Maca. a estar presente. Un beso para Entonces, Maca. ¿la Siempre pueden está ahí. invitar a cantar? No, Sí. no está planificado, no los quiero comprometer. No está planificado, pero estaremos estaría viendo. bueno, ¿eh? ¿Cuánto ensayan? ¿Cuántas veces por semana? Una vez a la semana. Una A vez a la veces dos, semana, pero como- dependiendo, Sí. dependiendo si es que tocamos la semana o estamos muy justos con el tiempo. Porque bueno, los otros integrantes ya son gente adulta, con responsabilidades. Claro. Seríamos nosotros tres, que sería yo en voz, segunda guitarra, acá mi compañero Paul, primera guitarra, Ana Laura Quinteros, voces, Alex Taboada en bajo, Gerson Ricardi en teclados y Bruno Rascaeta en batería. Los chicos ya son, bueno, Alex creo que tiene 23, Bruno tendrá 26 y Gerson tiene 39. Sí, de hecho han formado un montón de bandas más. Bueno, Bruno de Nickelodeon, Bruno nada más. Nickelodeon, está en Eso Bola de Fraile en alguna quería destacar antes que todos somos de distintas ramas, ¿no? De distintos géneros musicales que dijimos un día, bueno, Adriel dijo, quiero hacer esto, y todos dijeron, bueno, dale una. Así yo dije, bueno, dejo el Sí. folclore un ratito de A mí me da lado. tremenda seguridad, porque los chicos son toda una masa. Bueno, nuestro bajista Alex toca tango con contrabajo, toca en un montón de bandas. Gerson toca bajo, toca guitarra, toca teclado. Bueno, es compañero mío en The Rocket. Igual que Maca, los tres estamos ahí. Sí. Bruno sí, tiene 10.000 bandas. Es un laburo, aparte, pues la gente piensa, se dedican a la musiquita, no tienen nada que hacer, pero si tocas en 4 o 5 bandas no te da el tiempo para hacer nada Claro, más. estás de ensayo en ensayo, no claro. comés, no Más si dormís, estás no... trabajando. Y afortunadamente de un tiempo a esta parte de alguna manera se reconoce al músico, ¿no? Se le Sí. da herramientas, existe la posibilidad de ganarse unos mangos, no te voy a decir que vas a vivir, pero con una Claro. presentación como la de hoy quizá algo les deje, bueno, tocando también en las oportunidades que hay como el Festival de Río Gallegos y demás también, ¿no?
Sí, 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 te dan totalmente. muchas oportunidades. Bueno, ¿Cómo viene esa situación en los espacios? ¿Se les viene dando muchas presentaciones y también consultarles cómo ven? ¿Faltan espacios en Gallegos? ¿Cómo lo ven? ahora se abrieron muchos espacios, y Ujú. además de las propuestas que bueno, que se forman de avenida de acá, ¿cómo se diría? Los eventos municipales. Sí. Sí, se reconoce mucho al músico y también el valor económico como se dice que... Se lo reconoce, digo. Claro, sí, no es... sí, va bien. Va cambiando, sí. No es que pasan la gorra y juntan ahí No, claro. unas Ahora de monedas a de un poquito peso. se van dando mejores las situaciones, oportunidades. las oportunidades. Sí, hay varios espacios para tocar. No importa el género, porque los Claro. espacios están abiertos. Está, bueno, qué sé yo, la semana pasada tocamos en Belfast y como se toca indie, se toca folclore, se toca cumbia, se toca rock, se Sí, toca todo. cuarteto. También se ha roto un poco eso, ¿no? Que antes un espacio era para el Sí. punk, que si había una fecha heavy eran heavy nomás y no podía ir, no sé, de camisa. Claro. Ahora como que Sí, ahora todo el está. mundo va a disfrutar de la música, del arte en definitiva, ¿no? O sea, heavy metal, folclore o cuarteto. Sí, sí, está bueno porque ahora la gente misma eh, sabe que en los lugares están completamente abiertos y el público depende exclusivamente de la banda. Por ejemplo, bueno, si es una banda de heavy, el público de heavy va a ir y el espacio está abierto a que sea así. Y nada, eso está muy bueno. Y bueno, los eventos municipales, como fue el aniversario del año pasado, abrieron espacio a que toquen un montones de bandas, y bandas nuevas inclusive. Si tenés muchas bandas, yo, por ejemplo, el festival pasado toqué los 6 días. ¿Tocaste en el escenario principal y también en la rural? En el principal no llegué a tocar. Acá el compañero sí tocó en el principal, pero yo no toqué 5 en el, ¿cómo es? ¿En el SEMCO? Sí. Y 2 en la rural. Y 2 en la rural. Igual eso está re bueno porque, vos decías, el público si va a tocar una banda heavy, seguramente su público vaya ese día, pero ese tipo de instancias hace que un montón de gente que quizás ni siquiera va a las fechas musicales, te conozca, porque como es Sí. abierto al público y la gente anda circulando y paseando, para la oreja y dice, che, me gusta esto que estoy escuchando, y se acerca y te conoce. Sí, sí. Muchas veces ha pasado así. Me acuerdo una vez que estábamos tocando con Paul y un señor de Buenos Aires. Nosotros estábamos tocando en Vigos, me acuerdo. Estábamos tocando, que teníamos una banda, Pulsar se llama, hacíamos rock cover internacional. El señor estaba caminando ahí con su señora que venía de Buenos Aires y dice, no, ¿qué es eso que está sonando? Vamos a ver. Y se quedó ahí toda la noche. Después del show me acuerdo que nos habló y dijo, no, ¿saben, muchachos? Me pareció impresionante porque camino acá, rock, camino allá, hay cumbia. Y decía que se mostraba que incluso que le parecía que había más música inclusive que en Buenos Aires. Que le pareció muy loco que hayan muchas propuestas en un mismo entorno. Mira, hoy por ejemplo, bueno, tocamos nosotros, hoy también hay otras oportunidades, también está la fiesta Soul en Belfast. Sí. Hay un montón de cosas. Chicos, un último tema, ¿les parece? Así Dale. cerramos esta primera visita de ustedes. Lo vamos a invitar de nuevo. Sepan que lo vamos a invitar de nuevo. Encantados. Adriel, Ana, Laura y Paul nos visitan Radio Indie, es esto que suena en Radio Nuevo Día en el modo acústico de este viernes 19 de mayo. Vamos. ¿Con qué tema vamos? Loco en el desierto. Vamos. Clásico de Conociendo Rusia, muy conocido. Nena, vamos a la playa. Quiero conocerte. Quiero despertar con vos. Nena, no es
estoy apurado. Vos sos el verano, más allá de la estación. Nunca es tarde, nunca es tarde para encontrar. Oh, y si me pierdo en el intento, por ser un loco en el desierto, tienes el código secreto para usarlo cuando quieras en mí. No me dejes así. No sé cómo explicarte esa tarde en el parque. En un instante supe que eras para mí. Yo no sé lo que quiero, me miro en el espejo. Me dicen mis amigos que lo nuestro no era cierto. Y se hace de noche, las luces se apagan y vos no querés quedarte solo en la cama. Ah, nunca es tarde, nunca es tarde para encontrar. Y si me pierdo en el intento, por ser un loco en el desierto, tienes el código secreto para usarlo cuando quieras en mí. No me dejes. Y si me pierdo en el intento, por ser un loco en el desierto, tienes el código secreto para usarlo cuando quieras en mí. No me dejes, no me dejes, nena. Nena. Nena, 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 nena. Radio Indie, Paul, Adriel y Ana Laura nos han visitado y nos han deleitado. Dice Cristian, excelente los pibes del Unplugged, muy buenos estos chicos, señala. Así que le mandamos un saludo también a él y le agradecemos por el mensaje. Me dice el Patu también que está escuchando y que suena excelente. Así que si quieren disfrutarlo, Maca ya se ganó la entrada para estar esta noche allí en Pueblo Chico disfrutando de la presentación eléctrica, ¿no? Enchufada. Sí, banda completa. Esto es un anticipo, apenas una cucharadita de lo que probarán esta noche. ¿A qué hora, más o menos? A las 12 se abren las puertas, a la 1 arrancamos. A las 11 se abren las puertas y medianoche. Sí. Muchísimas gracias, chicos, por visitarnos. Mucho éxito, que surjan las letras también, que se junten a componer y que nos traigan algo propio también. Pero muy buena la interpretación de Conociendo Rusia. Así que los vamos a invitar de vuelta. Sí, cantan muy lindo. Muchísimas gracias. Aparte, me quedé con el alto del... una locura, una locura. Pensé que la estaba haciendo ella y te miré y la estaba haciendo vos. Así que está practicado ahí, aprobado para mamá, ¿o no? Puede ser, más que nada acá la señorita, porque, ¿qué decir? La verdad me da una presión, porque la señorita canta hace un montón de años y ¿qué decir? Yo arranqué este año y me da una presión. Pero bueno, no, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a ustedes. Están todos más que invitados
¿qué decir? Sí, es más, le regalaría la entrada a todos. Pero bueno, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Y nada, muchas gracias. Volverán a estar con nosotros seguramente en un futuro. Radio Indie pasó por Radio Nuevo Día. Maca Alves se ganó las 2 entradas para esta noche. Pasa por lista, así que llegue y diga, yo escucho Radio Nuevo Día y dijeron que yo paso gratis acá. Y así, a lo malo nomás, pasa. Llamame a... ¿Cómo es? ¿A Johnny? A Johnny. ¿A Johnny? ¿A Johnny Walker? ¿A Johnny al caminante? Ah, llamámelo a Johnny. Le mandamos un saludo a Johnny también, a la gente de Pueblo Chico. Vamos a ir a una breve pausa, brevísima, y venimos con el cierre de esto que es Arriba del Día. ¿Qué voy a hacer con esto que me está pasando? No lo puedo evitar. Acaríciame. Nos entregamos y estamos juntos. Es nuestro corazón. Y de repente me levanto y veo tu encanto. Me levanto y veo tu encanto. Me levanto y veo tu encanto. Hagámoslo otra vez. Ya jugué, gané, perdí, sigo apostando. No lo pienso evitar. Bailan los planetas por ahí. Dando vueltas hasta el fin. Simplemente me levanto y veo tu encanto. Me encanto. Me levanto y veo tu encanto. Hagámoslo otra vez. Me levanto y veo tu encanto. Me levanto y veo tu encanto. Me levanto y veo tu encanto. Hagámoslo otra vez. Veo tu encanto. Y veo tu encanto, me levanto y veo tu encanto, me levanto y veo tu encanto, hagámoslo otra vez. Me levanto tuyo amor, otra vez, otra vez. Hagámoslo otra vez.
Minutos finales de Arriba al Día, 14 minutos han pasado de las 12 del mediodía y rápidamente vamos a irnos a la calle porque Karina Taverne está cubriendo los acontecimientos. Hay marcha provincial y paro de los trabajadores estatales nucleados en ATE, con el acompañamiento en este caso de trabajadores de ICRT y también de ADOSAC. Así que vamos a escuchar un poco lo que nos cuenta nuestra compañera. Le mando un saludo a Cristian, muy bueno el programa, y también a Pali que está escuchando, que me dice, ayer vi a tu mamá y sin saber que era tu mamá, supe que era tu mamá. Eso que no somos parecidos, pero Me bueno. dijo. Mirá vos. Pali, espero que haya ganado algo en la quiniela. Bueno, sí, hacémelo ganar acá al muchacho que te está dejando la vida. Ahora sí, citamos a Karina y después vamos a ir cerrando ya este envío de viernes. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Buenos días, gente de Nuevo Día. Estamos en el patio interno que tiene la sede de ATE, que está ubicada en la calle Alfonsina, aquí en el centro de Río Gallegos. Están preparando todo, concentrando para movilizar dentro de un rato nada más una jornada de lucha, como poníamos en el título de esta transmisión. José Navarro, secretario gremial. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Buen día para vos y para todos. Decíamos, hoy es una jornada de lucha. ¿Esto se da a qué nivel, José? Sí, una jornada de lucha decidida por la conducción de ATE Santa Cruz, por un plenario de secretarios generales, juntas internas. Decidimos esta medida de fuerza, bueno, porque la verdad que la situación ya es insostenible, más que nada la crisis económica que nos está castigando. Concretamente le estamos pidiendo a los gobiernos provinciales y municipales convocatoria paritaria, reconocimiento de ATE en todos los municipios para poder salir de la crisis asfixiante que nos está castigando. Fundamentalmente eso, en reapertura de paritarias, a todas luces, fue insuficiente el aumento acordado en la paritaria central. En la paritaria sectorial sí logramos romper ese techo salarial, pero necesitamos urgente reapertura de paritaria salarial, cese de la violencia laboral en todos los estamentos del Estado provincial y municipal, entre otras cuestiones. José, ¿quiénes están participando de esta previa, esta concentración que luego se va a transformar en una movilización? No, obviamente que toda la participación de ATE Santa Cruz, de todas las localidades, han venido compañeros absolutamente de toda la provincia de Santa Cruz, hasta la última localidad, hasta el último paraje, y obviamente acá de Río Gallegos. Vamos a hacer una marcha, vamos a marchar, le vamos a mostrar a todos que este es el ATE que queremos, el ATE que tiene que estar en la calle, el ATE que tiene que estar peleando para todo lo que va a venir, que no va a ser bueno para el laburante de nuestro país, para el pueblo de nuestro país. Todo lo que va a venir, lamentablemente, creemos nosotros que no va a ser bueno. Tenemos que estar preparados y en unidad, fundamentalmente. Esto también pensando, me imagino, volviendo también a la primera pregunta, pensando en cómo tienen que encarar el segundo semestre atento a la paritaria, ¿no? Que también se va a abrir nuevamente. Sí, queda lejana ahora esta paritaria. En el mes de agosto, nosotros necesitamos hoy, la semana que viene, que el compañero vuelva a tener un aumento de sueldo, vuelva a tener plata en los bolsillos, porque la inflación, el 8,7 de inflación, se está licuando todos los aumentos que hayamos podido obtener. Por eso le decimos al gobierno provincial y a los gobiernos municipales que necesitamos urgente reapertura de paritaria salarial. José, dentro de un rato, cerca del mediodía, van a empezar a caminar las calles de aquí de Río Gallegos. Sí, media hora, una hora aproximadamente, vamos a caminar la calle de Río Gallegos, vamos a estar en la calle, porque ese es el ATE que queremos y ese es el ATE que se viene para los próximos 4 años. ¿Dónde van a terminar la manifestación? Seguramente marcharemos por Río Gallegos y imagino que en Casa del Gobierno terminaremos haciendo un pequeño acto y después compartiremos algo con todos los compañeros, porque igual lo que necesitamos es volver a juntarnos, volver a encontrarnos, volver a mirarnos a la cara, tener un abrazo del compañero. Así que esto hacía falta y estamos contentos igual, hay que disfrutar. ¿Se sumarán otros gremios? Esperemos que sí, son todos bienvenidos. Creemos que lo próximo que tiene que ser una construcción, vuelvo a repetir, en unidad con todos los sectores, aún con los sectores que por ahí a veces habíamos tenido algún tipo de diferencia, pero el próximo ATE que queremos tiene que ser en unidad. Gracias, muy amable. En un ratito nos vamos a ver. Esto es una previa únicamente. Gracias, José. Bueno, ahí están
algunos de los dirigentes, vemos gente de ATE, trabajadores de distintos sectores de la administración estatal, incluso de entes autárquicos y descentralizados, que están llegando a la sede que tiene ATE en la calle Alfonsín de aquí de Río Gallegos, y lo que nos contaba también José Navarro es que están paulatinamente llegando representantes de distintos lugares de la provincia de Santa Cruz, así que atención también a los automovilistas, porque en aproximadamente una hora van a comenzar a caminar por las calles de Río Gallegos y se van a dirigir, claro está, a Casa de Gobierno. En cualquier momento volvemos a contactarnos con ustedes. Muchas gracias. Ahí pasaba, ojo, no lo van a agarrar en Orsay, mi estimado. En Orsay. Ahí pasaba Karina con la previa de lo que es la movilización que ya se está gestando, empezando a desarrollar por parte de trabajadores de ATI en compañía también de referentes de docentes y de ICRT, que marcharán por el centro y hacia Casa de Gobierno, exigiendo la reapertura de la paritaria por entender que es insuficiente. Estuve viendo que en las últimas horas en ASIP y en distintas dependencias autárquicas hubo acuerdo. De hecho, anunciaban que rompieron el techo salarial. Pero en este caso, los de la administración central, los que quizá no perciban tanto son los que están pidiendo justamente que se revea esta situación. Igual dicen que los docentes rompieron el techo. No, ¿qué El techo? techo de la escuela. Sí. Y le echan la culpa. Claro, por eso. ¿Viste? ¿Qué tiene para ir despidiéndose, Fernando? Yo sé que usted siempre tiene un picadito. Novedad para los jubilados, digamos, o no jubilados, futuros jubilados, porque ANSES, Sí, para nosotros. ANSES ya informa que a partir de ahora va a abrir las oficinas de todas las sedes en todo el país, a partir de ahora todos los sábados, para quienes quieran empezar su trámite de jubilación, que a veces es engorroso o cuesta durante la semana. Sí, te demora. Así que dicen que todos los sábados de 8 a 14, todos aquellos que estén en condiciones de iniciar su trámite jubilatorio lo van a poder hacer, pero tienen que saber igual que tienen que sacar el turno previo por internet en la página de ANSES, y hay para el sábado, para jubilaciones, y ahí le van a decir a qué hora ir para no comerse bien. Sí, a veces este proceso venía demorando, te lo digo porque conozco bien de algunos casos, 5 o 6 meses. Sí, y quizás más, ¿eh? Quizás más, sí, sí. También. 5 o 6 meses, gente que se está jubilando en el municipio. Claro. Tiene Que que ha hacer aportado, digamos, todo en una sola caja y demás. O hacer, que tenga un poco de privado, un poco de acá, un poco de allá. Esa, la gente que tiene Quilombo. específicamente esa, que tenía mucho de privado. Y muchos casos en la municipalidad donde entraron a trabajar muy jóvenes. Sí. Y en ese tiempo había unos planes. Ajá. No tributaban esos planes. Claro, no estaban declarados ahí, Eh, entonces ujú. que hay un vacío. Tienen que haber un reacomodo, ¿viste? Así que bueno, igual, falta mucho para eso. Perfecto. De 8 a 14, entonces los sábados en la sede Buena. de ANSES, pero hay que sacar Buena, un turno. una buena. Sí, sí, sí. Sábado, ¿viste? Por ahí la mañana. ¿No alcanzaste a hacerlo durante la semana? Y aparte es un momento tranquilo para salir a Ujú. la calle, capaz que no te comes todo el quilombo del centro, así que bien, bien por eso. Los santacruceños que conforman la selección argentina, Juan Gauto y Toto Avilés, ya están en Santiago del Estero. Mañana debutarán ante Uzbekistán, la selección argentina sub-20, en el marco del Mundial sub-20 que tiene lugar en nuestro país y que comenzará justamente con, o para los dirigidos, en este caso por Javier Mascherano, con el choque mañana, 18 horas, en el Madre de Ciudades contra Uzbekistán. Recordemos que el grupo que comparte la selección nacional tiene a Guatemala y también a Nueva Zelanda, además de, obviamente, Uzbekistán en el grupo A. Hoy comienza el mundial, ¿no? Mañana comienza. Ah, ¿Argentina ahora? Sí. Ah, mira. Mañana hay, creo que 3 partidos al mismo tiempo en el marco de esta Copa Mundial Sub-20, que lo tiene a
El primero de todos es Guatemala y Nueva Zelanda, que es de la misma zona que Argentina. A la misma hora van a estar jugando Estados Unidos, Ecuador, y después a las 18, los dos primeros partidos son a las 15, y a las 18 juega Argentina, Uzbekistán, y a la misma hora también Fiji contra Eslovaquia, en el comienzo de este torneo. Algunos países como Fiji, como República Dominicana, si no me equivoco, también que Inglaterra, que tienen sus seleccionados participando, no adquirieron los derechos televisivos, así que no lo van a poder ver su gente allí. No, Así, pero raro. está Live Football. Claro, fútbol libre o algo así, que la versión de cada uno de los países. En Claro. fijiano no sé cómo será, pero seguramente lo tendrán. Otra vez y pagaré. Si no, le ofrecemos. Otra vez pagaré eso. Si no, le ofrecemos un stream desde acá. Saludos para todos los que nos estuvieron escuchando, participando. Va a haber entradas en la Breche, para la Breche. Mañana es la fiesta más linda del mundo en Río Gallegos. Y en las redes sociales del Nuevo Día vamos a estar subiendo 10 entradas que se van a ir en la jornada, entre la jornada de hoy y mañana. Así que estate atento para poder irte de jarana en la noche del sábado al Boxing Club. ¿Nos retiramos? Nos retiramos. Nos retiramos 2:26 del mediodía en la República Argentina. Hay sol y no hay viento en nuestra ciudad, así que será un momento para disfrutar un ratito del mediodía antes que se ponga fresco.